Ujú. Le daba la bienvenida a Sergio, decía que ya te habíamos presentado cuando se inició el seminario, nuestra decana como el jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio. Y bueno, te agradecemos tu presencia en este seminario y estamos para escucharte. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, como lo dijeron, actualmente me desempeño en esta asesoría de la Unidad Ejecutora número 4 del Ministerio de Ganadería, y bueno, desde que empezó a sesionar la Junta del IRCA en este año, soy el representante del Ministerio de Ganadería en dicha Junta. Por lo tanto, estoy este año en particular, o este periodo en particular, estoy un poco más cerca de las decisiones, o por lo menos de lo que se está tratando a nivel de la Junta. Así que, digo, para ser eficiente con el tiempo, quería hacer una pequeña presentación de la situación actual, las oportunidades y los desafíos que estamos teniendo en lo que respecta a la producción de cannabis no psicoactivo. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Sí, se ve y ya está en pantalla entera, así que perfecto. Bien. Bueno, rápidamente, esta es la institucionalidad que Martín, imagino que les habrá comentado, en lo que respecta a la regulación de todo este cultivo, tanto de psicoactivo como no psicoactivo, y en lo que a mí me compete desde el 2014, con respecto al cáñamo, al cannabis no psicoactivo, sus productos, digamos, a obtener, y los procesos en el medio. Claramente la ley es bien clara con respecto a la definición del cáñamo, y los dos decretos que nos reglamentan. Es muy importante porque el fin y el uso, que lo que determina los decretos fue la controversia en estos últimos 4 o 5 años, y es lo que estamos intentando resolver con la nueva administración. La licencia de cultivo, según el destino del producto. Claramente hoy el decreto que marca y regula toda la producción de cannabis no psicoactivo para uso medicinal, vulgarmente llamado medicinal. El decreto lo deja bien claro: la producción de especialidades vegetales, especialidades farmacéuticas, investigación científica, y dentro entran las especialidades cosméticas. Y para el MGAP, la materia prima para industria no farmacéutica, uso no médico, para el grano, la producción de grano para alimento o aceite comestible. El aceite, hago un paréntesis, el aceite comestible también tiene la posibilidad de ser utilizado como cosmético. O sea, cuando hablo de aceite comestible me refiero al aceite extraído de semilla. El hecho de que el aceite extraído de semilla también se puede utilizar como uso cosmético agrega complejidad al análisis y a los canales administrativos que se tienen que llevar adelante para obtener el producto y obtener las autorizaciones correspondientes. Y por último, claramente, la semilla como material de propagación. ¿Y por qué pongo un paréntesis ahí? Porque la semilla, si es queje para cultivar con fines no medicinales, le corresponde hoy, por la normativa vigente, por 046, al MGAP. El 046 establece que cuando uno quiera producir material de propagación, semillas o esquejes, que van a ser utilizados para la producción de una planta que va a producir un órgano, una parte que va a ser utilizada finalmente como una especialidad vegetal o una especialidad farmacéutica, ese material de propagación que la empresa que produzca ese material de propagación tiene que ser licenciada por el IRCA. Que no es un dato menor. No es un dato menor, porque claramente las empresas que quieran producir semillas feminizadas, que son las de alto valor, claramente, quieran volcarlas al mercado local, a los productores que vayan a producir flores con fines medicinales, tienen que tener licencia del IRCA, cosa que no era contemplado en el pasado. Repito, por último, la semilla como material de propagación con fines no medicinales, y ahora vamos a ver cuáles son los fines no medicinales
reales hoy, son autorizaciones que otorga el DMGAP a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas. ¿Qué ocurrió hasta el día de hoy? La gran pregunta. Bueno, para los que de repente no siguieron este proceso desde el inicio, el decreto 372 y el 046 de 2015, donde el MGAP otorga 2 licencias nomás en esa época. En el 2016 ocurre un antes y un después, o un hito muy importante, que es la emisión del decreto 403 del Ministerio de Salud Pública, que es donde regula toda la producción, elaboración, fraccionamiento, distribución de hierbas medicinales, o materia prima con acción farmacológica. Es un decreto que fue pasado un poco desapercibido para los productores de cáñamo, pero en definitiva fue tomando importancia a lo largo del tiempo. Ahí está el concepto de elaborador, porque el decreto no contempla el concepto de productor, sino del elaborador, quien toma esa especialidad vegetal o esa hierba medicinal, la seca, la elabora, la procesa y la deja disponible, ya sea para consumo directo o para ser procesada posteriormente. Por lo tanto, el 403 es un decreto muy importante a la hora de analizarlo. En el 2017 también ocurre un hito muy importante, donde los productores de cáñamo que estaban haciendo experiencia en la parte agronómica, solicitan de alguna manera obtener licencia del MGAP, a riesgo de que esa flor o que ese producto no tenga un uso médico específico. O sea, el IRCA del MGAP llega a un acuerdo para que el MGAP pueda otorgar licencias de producción sin un fin determinado, para no contravenir con la ley o con el decreto 046. Ahí automáticamente las empresas se vuelcan al MGAP y bueno, para tomar experiencia y para empezar a conocer el cultivo de manera extensiva, y ahí es donde se emiten 8 licencias y se generan 2 pequeñas exportaciones que clásicamente en aquella época fueron para Suiza a nivel de muestras para ver si el producto cumplía con las especificaciones de los compradores. Y bueno, y llegamos a marzo del 2020, donde tenemos 38 licencias de cáñamo, donde claramente la intención de los productores era volcarlo al canal medicinal, pero el decreto 046 no lo permite porque solamente lo podrían hacer aquellas empresas que estuvieran licenciadas por el IRCA. Se logra con las nuevas autoridades una nueva interpretación del artículo 28 de la Convención del 61, donde lo que es cáñamo no es, sigue siendo un producto de uso no medicinal. O sea, la Convención del 61 habla de semilla, fibra y hortícola, de uso hortícola. Entonces ahí el cáñamo de uso hortícola cabría esa interpretación para poder ingresar al mercado suizo. Amén de que Suiza, la autoridad sanitaria de Suiza, el Ministerio de Salud de Suiza, por decirlo de alguna manera, permite oficialmente el ingreso de ese material al no considerarlo un estupefaciente, al no considerarlo que esté dentro de la lista amarilla de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, conocida vulgarmente como la JIFE. Y bueno, y también las negociaciones con la nueva administración, el concepto de materia prima vegetal con acción farmacológica para exportación. ¿Por qué este concepto es muy importante en estas negociaciones? Porque les habrá explicado Martín, o por lo menos es de público conocimiento, que el Ministerio de Salud Pública requería para exportar tanto una flor de cannabis psicoactivo como no psicoactivo con fines medicinales, así como tal, la flor como tal, requería que dicha flor estuviera registrada como una especialidad vegetal, no permitiendo la exportación de dicha flor como una materia prima con acción farmacológica. A partir de esa controversia es donde se comienza a redactar
el decreto 214 y el 215 del 2020. Ahí marco el 215, que es el que atañe el cáñamo, porque en definitiva son dos decretos casi hermanos, que en definitiva lo que pretenden es que para las producciones del 2018, 19 y 20 se pueda exportar, o sea que el Salud Pública emita un certificado de exportación para poder exportar ese material, esa hierba medicinal, sin que tenga un registro previo, tal como lo establece el artículo 46 del decreto 046 de 2015. Entonces, esos dos decretos, claramente la intención que tienen es destrabar la situación, pero no lo hace de forma permanente. Somos conscientes que hay un desafío para este año, para modificar el 046, que es el origen de los problemas. ¿Cómo ha evolucionado el sector del cáñamo en el Uruguay? Hay datos bastante gruesos en lo que respecta al área autorizada. Cabe aclarar que es área autorizada y no es área efectivamente sembrada, porque las empresas solían, lo digo en el pasado porque ahora han cambiado su operación, o por lo menos su modus operandi, solían solicitar, no sé, 10 hectáreas y terminaban sembrando la mitad. Básicamente eso es lo que terminaba ocurriendo. Entonces, en definitiva, para tener una referencia, esa fue el área autorizada desde el 2015 hasta el 2020, tanto a cielo abierto como bajo invernáculo. Hoy, cuando estos datos son del año 19-20, porque actualmente los datos ahora los del 2021 los estamos procesando. Actualmente tengo más de 10 licencias en evaluación, entonces no está incluido en esa área de autorizada. Pero para que tengan una referencia, esas 1.350 hectáreas autorizadas se redujeron básicamente a la mitad el año pasado, o la zafra del año pasado. En lo que respecta al número de licencias, ven un claro aumento hasta el 2020, y este año estaríamos pensando en torno de los 50, 55 licencias efectivas. Todavía no podemos dar un número final hasta que no termine alguna manera la evaluación. Los productores siguen ingresando licencias porque no tenemos como, la normativa no nos permite, o por lo menos actualmente, establecer un límite de recepción de licencias. Esto va un poco en contra de las empresas, porque quienes estamos en el sector agronómico sabemos que cuanto más tarde sembramos, los rendimientos se desploman realmente, y el desconocimiento de la planta hace que muchos empresarios, aún así, con el afán de sembrar, ingresen licencias, y bueno, quedando expuestos a bajos rendimientos o a pérdida de cultivo. ¿Qué está ocurriendo con esa área? Bueno, la estabilización del área bajo el invernáculo, o sea, no hay grandes aumentos de área, se siguen manteniendo en torno a los 40.000 metros cuadrados aproximadamente. El invernáculo sigue siendo una forma de producir, para producir plantines, no tanto para producir flores. Producir plantines para poder trasplantar a campo, a cielo abierto, que es donde está la ventaja competitiva de Uruguay. Un estancamiento del área autorizada a cielo abierto, y esto no es una mala noticia, porque este estancamiento del área autorizada, la otra cara de la moneda de estancamiento es que se es más eficiente. Ahora, actualmente las empresas están solicitando menos área, pero con una intención de siembra mucho mayor. O sea, si piden 10 hectáreas, acomodan su presupuesto y toda su infraestructura, sus recursos, para sembrarlas, por lo menos en un 90%. Y bueno, y en lo que es la fase agrícola, tenemos invertidos aproximadamente unos 20 millones de dólares de estas 42 licencias que estaban vigentes este año. La distribución de licencias han cambiado un poco, sigue siendo un 10% de semillas, la biomasa ha bajado, estaba de 40 a 20%, y claramente predomina la producción de flores. La mayoría de las empresas, si bien son de uso no médico, predomina la producción de flores, y el mercado suizo es el que ha marcado la diferencia. La producción acumulada del 2020, unas 120 toneladas de flores. En esas flores no son todas de la misma calidad, claramente, pero ese es el bruto,
que hoy hay acumulado y estoqueado. Gran parte de esa producción puede llegar a perder calidad. Todavía no hemos hecho un monitoreo de la situación de esas 120 toneladas, pero claramente hoy tenemos datos objetivos de los precios. Hoy el precio promedio de exportación a Suiza de aproximadamente 250 dólares por kilo. Es un precio nada menor si estamos manejando rendimientos interesantes a cielo abierto por hectárea de entre 300 y 500 kilos la hectárea de rendimiento, de flor seca y trimeada. Así que es un número interesante, más allá de que el precio en esta época del año termina siendo bastante bajo. La gran pregunta es qué va a pasar con Suiza si sigue creciendo y demandando, qué va a pasar en abril, que es donde el precio debería estar en el pico, que es el precio donde falta la materia prima en ese país. Bueno, la biomasa también 30 toneladas de muy bajo valor, de en torno a 16, 17 dólares por kilo, con un promedio de 8% CD. Una semilla común, yo le llamo semilla común básicamente a la producción de material genético donde el fin no es la producción de flores, sino la producción de grano, con bajo valor también. Y bueno, y una semilla feminizada que claramente es donde muchos productores apuntan a aumentar su valor agregado. Estamos hablando de semilla feminizada, hoy hay 2 variedades en Uruguay que tienen certificación de INASE. La certificación es varietal, no se certifica el proceso de feminización, sino la identidad varietal, que para los productores, para los nuevos productores, para los que no son del sector, para los inversores, para atenuar los riesgos de identidad varietal, pueden acceder a ese material que hace 3 años atrás no existía. Por suerte hoy el registro de cultivares de cáñamo es muy amplio, hay más de 55 variedades, hay productores locales, hay traders, hay importadores que están también suministrando ese material de semillas, hay proveedores de plantines, o sea, hoy realmente hay una oferta interesante, a diferencia de otros años que era muy difícil entrar a importar ese material y bueno, con todas las complicaciones que eso implica de importar ese material de propagación. Puse ahí como ejemplo un poco el reporte de precios del año 2020, que fue de enero del 2020, que ya quedó un poco viejo, pero en definitiva son precios que pueden haber bajado muy poco si los comparamos con el día de hoy. Oportunidades, estamos a 5. Oportunidades para el 2021, bueno, un mercado de Suiza en crecimiento, claramente para uso no medicinal, estamos hablando de un uso recreativo en Suiza, cosa que en Uruguay no se permite, pero en Suiza el Ministerio de Salud lo ha permitido oficialmente, ha abierto ese canal, y bueno, estamos frente a la posibilidad de que Suiza se comporte como un nodo, como un hub, donde todo el material vaya a Suiza y después se redistribuye a Europa en función de los contenidos de THC. Todos sabemos que en Alemania el contenido de THC para ingresar es 0,2% para que sea considerado cáñamo, por lo tanto, mediante algún tipo de técnica de procesamiento de la flor se puede bajar el contenido de THC y bueno, y se puede ingresar a ese mercado obviamente con los precios muy superiores. Pero de todas maneras, Suiza sigue siendo un mercado en crecimiento y demandante de flores uruguayas. La información económica la desarrolló la Cancillería, por lo tanto eso está disponible para cualquier productor que quiera exportar directamente a Suiza. Están todos los contactos de Cancillería para acceder, así que en ese sentido no hay problema y pensamos que va a crecer. La otra oportunidad es, de esas 42 licencias, ya hay 12 licencias que han manifestado su interés de pasarse al canal medicinal, llamémoslo de esa manera, poder solicitar al IRCA la licencia correspondiente. Con el IRCA estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder analizar la solicitud de licencia con un cultivo en proceso, algo que sería solamente para este año,
para poder aprovechar todas las licencias del MGAP. El día de mañana es muy probable que se firme, se apruebe el instructivo de producción de cáñamo con fines medicinales. Ya hemos avanzado sobre un instructivo que elaboró la Junta, el equipo técnico de la Junta, lo hemos modificado algunas características, básicamente el tema de los costos y la cantidad máxima de plantas y de producción por año. Es un ajuste a nivel de producción y unos ajustes a nivel de requisitos de seguridad. Pero seguramente, o yo tengo la esperanza de que ya el viernes esté publicada en el IRCA ese instructivo, un poco retomando lo que decía Rodrigo, para que haya certezas, tanto para las empresas que hoy tienen un cultivo en proceso y que deseen pasarse al canal medicinal, donde claramente esa producción aumenta el precio, por su carácter de fin medicinal, y para las nuevas, ¿no? Para las que quieren tener un camino bien claro cómo seguir. Ese instructivo, tengo la esperanza de que el viernes ya quede publicado, y ahí, bueno, estarán disponibles para que las empresas puedan volcar sus productos. Vale la aclaración, yo hace, si no me recuerdo, 3 meses atrás o 4 meses hice un Zoom con las empresas que ya estaban en proceso, y bueno, de alguna manera advertí que el instructivo iba a ser muy parecido al que hoy está publicado para lo que sería el cannabis psicoactivo. Por lo tanto, no hay grandes sorpresas. Claramente las empresas que manifestaron su interés, si realizaron la solicitud, o se realizaron el plan de trabajo, el proyecto, simplemente sería volcarlo, y bueno, y el desafío va a ser del IRCA de tratar de analizar ese proyecto con un cultivo en proceso. Eso sería lo innovador o lo disruptivo. La producción de semillas certificadas por INASE también es una oportunidad para el 2021, por el alto valor que tiene esa semilla, hablando siempre de cáñamo, y posiblemente en un futuro de cannabis psicoactivo. Pero hoy, lo que respecta al cáñamo, es una oportunidad muy importante por los valores que se están manejando. Estamos hablando de semillas feminizadas de variedades con alto contenido de CBD, estamos hablando de 10, 12, 14%, y son valores que el kilo están aproximadamente entre 60, 70 o $80.000 el kilo. Entonces es un precio muy interesante para quien quiera producir ese tipo de material. Y los desafíos que tenemos para este quinquenio, bueno, la modificación de la normativa, el decreto 046, de acá a fin de año, con presidencia y la Junta estamos trabajando en la modificación del 046 para que destrabar y dar certezas a las empresas que quieran seguir invirtiendo y a las nuevas que van a invertir. Con esa modificación tenemos la esperanza de dejar bien claro todos los canales o todas las rutas que tiene que seguir en función del producto a producir. Es importante lo que decía Martín al final. Quien quiera meterse a este mercado tiene que tener bien claro el producto a producir, porque los canales son tan diversos que puede llegar a, si no lo define previamente, o por lo menos en el proceso, puede llegar a un callejón sin salida, pensando en los años posteriores. Un desarrollo de la industria extractora local, esto es fundamental. El IRCA tiene 13 licencias en proceso. Esto es fundamental para el productor local, el productor nacional, que quiera pedir licencia al IRCA y quiera volcar su producción a esta industria, la industria farmacéutica, que vaya a producir tanto especialidades farmacéuticas como especialidades cosméticas. El registro de productos por el Ministerio de Salud Pública, otro desafío que tiene ese ministerio, tanto para uso médico como no uso no médico, el sinfín de productos que hay para uso no médico, pero claramente para uso médico es el que más difícil es, el más tiempo lleva por todas las exigencias que requiere el registro de un medicamento. De MGAP, claramente un desarrollo de la industria de alimentos, con grano, proteína y aceite de semilla de cáñamo. Hoy no hay clúster de producción de grano oleaginoso como lo es el del cáñamo. No hay infraestructura para secar ese grano sin grandes problemas. Por lo tanto, es un desafío importante
tanto para el país como para el MGAP. Con la Dirección de Desarrollo Rural ya se está trabajando en eso, y bueno, tenemos la esperanza que ya a partir del año que viene generemos clústeres de producción de grano. Y quizás más adelante, 2022 o 2023, clúster de producción de fibra. Pero claramente todos los recursos van a estar volcados a la producción de grano para proteína de aceite. Adelanto que ya la industria aceitera local ya ha manifestado, ya ha hecho algunas pruebas y ha manifestado una aceptación muy importante a este producto, al aceite, ¿no? Al aceite de semilla. Y bueno, y por último, fortalecer los canales de exportación bajo protocolo GIFE. O sea, si las empresas que obtienen licencia del IRCA para volcar su flor al mercado medicinal, mercado internacional medicinal, el protocolo GIFE, quien está familiarizado con ese protocolo sabe que es bastante complejo y lleva tiempo. Por lo tanto, fortalecer ese canal y aceitarlo es un desafío de esta administración. Así que bueno, creo que son 19 y 15, creo que estoy en los tiempos, y dejo bueno, abiertas las preguntas. Impecable. En el programa teníamos previsto las dos presentaciones, las preguntas, pero como el tema es muy variado, voy a pelear unos minutos para algunas preguntas. Hay una pregunta que creo que está contestada con tu presentación, pero acá dice Agustín, ¿cómo consigo una licencia para plantar medicinal sin THC? Es lo que has mostrado, es decir, una licencia para plantar medicinal va a tener que pasar por el IRCA con todos los pasos que se han explicado hasta ahora, ¿no? Sí, como dije, el viernes espero, pasado mañana, espero que esté publicado el Eso es instructivo en importantísimo. la página web del IRCA, y ahí todas las personas físicas o jurídicas que quieran producir cáñamo o cualquiera de sus partes de la planta que quieran tener un fin medicinal, llámese que esa flor sea una hierba medicinal con acción farmacológica, o que sea una especialidad vegetal, o que esa flor quiera ser volcada a una industria local para ser procesada, extraída de sus resinas, aislado de cannabinoides y posteriormente producción de especialidades farmacéuticas, tienen que obtener la licencia bajo el instructivo que se va a publicar mañana, el viernes, si Dios quiere. Perfecto. ¿Hay algún tipo de seguro que se puede adquirir para el cultivo a cielo abierto? ¿O es un riesgo a correr? Yo supongo, pero que ustedes como cualquier cultivo de verano, tendrá los seguros de empresas, tanto del Banco de Seguro del Estado como otro, para como cualquier cultivo. No creo que haya algo especial, pero ¿me estoy equivocado o no? Yo no tengo conocimiento que las empresas privadas hayan desarrollado un producto de seguro para este cultivo en particular. Claro. Desconozco, pero la verdad no he hecho el research correspondiente, por lo tanto no puedo contestar esa pregunta, no lo sé. Claro, habría que averiguar si un seguro contra granizo, contra temporales, eso para cultivo pueda servir para este cultivo, pero eso evidentemente hay que averiguar El tema es que esos seguros generalmente son específicos para determinados cultivos en para que particular, tengamos entonces vamos a tener que no preguntar. son genéricos, por lo tanto hay que ver si se desarrolló un producto específico. Es tan nuevo el cultivo que la verdad, yo no tengo conocimiento, no me han comentado de que se haya desarrollado ese producto. Perfecto. ¿Qué precio de exportación podría alcanzar el cáñamo con fines medicinales? Vos mostraste algo ahí. Es una buena pregunta. Eh, Claramente el piso está marcado por el no médico, ¿no? Claro, los $250 que hablaste. Los 250 son de hoy, son de septiembre, agosto, septiembre, es un precio bajo porque estamos casi en las puertas de- de la cosecha europea. Por lo tanto, hoy es el piso, son 250 no médico, y claramente el médico puede ser cuatro veces superior. El ratio, si empezamos a estudiar los precios, o sea, el ratio que hay entre, entre el medicinal y el uso no médico, para, para, mm, para cáñamo, podemos estar hablando de 4 veces más. Por lo tanto, puede ser en torno de los $1000 aproximadamente. Perfecto, perfecto. Muy bien.
Pero, perdón, a ver, pero lo que no sabemos, porque todavía la industria local, extractores, formuladora local, esas 13 licencias que yo mencioné y que debe haber mencionado el IRCA, y las que están actualmente en funcionamiento, habilitadas, no sabemos qué precio va a poner. O sea, claramente va a competir con el precio de paridad de importación, de exportación en este caso. Pero la verdad, a nivel local no lo sé. Perfecto. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho, Sergio, por tu presentación. Si te quedas un rato, de repente después hay alguna pregunta más. Ningún problema. Y le damos paso entonces al ingeniero agrónomo Álvaro Sánchez, que va a cambiar un poco la óptica de las presentaciones, y ya hemos estado hablando que ha sido muy interesante y una puesta a punto de lo que es hoy día la regulación y las perspectivas, y vamos a hablar algo más de producción. Así que, Álvaro, te invitamos entonces a que nos cuentes un poco sobre el tema más agronómico del cannabis, que sería el tema de la producción, a campo, en invernáculo, hidroponía. ¿Qué nos puedes contar? Sí, hola, gracias, Claudio. Y bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Créanme que para mí es un gusto el estar tomando parte de este evento, y más que nada con el peso de recibirlo como docente de la FSAUDE, y bueno, y comentarles un poco sobre la parte de la producción, que quizás también es una de las claves para el éxito, y de los cuales tantos sinsabores ha habido, o capaz que tantos errores por desconocimiento mismo de lo que es la agronomía, o de lo que son las características agronómicas de esta especie. Yo me hice un cuadro acá bastante, voy a intentar después compartir la pantalla con un cuadro, Claudio, capaz que sale Yo bien. te lo comparto. Tú lo tenés, ahí está, pero quisiera comenzar, primero yo me lo puse escrito para que quede más claro, que quede más, que quede más concatenado el tema. Bárbaro, claro, impecable. Capaz que todavía el cuadro no lo mostramos. Pero, Perfecto, esperamos. entonces vamos a empezar con la introducción. La producción de cannabis medicinal como cultivo. Sin embargo, estos inicios fueron muy poco alentadores, dado esto por el poco éxito que se tuvo en ellos. La causa de este poco éxito fueron debidas fundamentalmente a los excesos de lluvia ocurridos luego de efectuada la plantación en tierra. También los obstáculos en la comercialización externa del producto tuvieron parte importante en ello también. Al día de hoy, y en base a las nuevas reglamentaciones a salir en esta última materia, es decir, en cuanto a su comercialización al exterior, se espera, y con innegable ansiedad, que se agilice significativamente su salida a mercados internacionales, y, como ya le puse, ojalá sea cuanto antes. Con lo que dijo Sergio ahora, capaz que esto estuvo de más escribirlo, pero si sale mañana, esto lo voy a tener que estar borrando con mucho gusto y con mucho ahínco. Así que esperemos que sea realidad y que mañana ya quede pronto, y si no el lunes. Pero sí es una espera de muchas empresas, de muchas empresas. Bueno, el cultivo del cannabis, ciclo del cannabis. En términos generales, el cannabis medicinal presenta un ciclo productivo de aproximadamente 6 meses. Dentro de él se puede separar en vegetativo y floración. El vegetativo tiene una duración de 4 meses, mientras que el de floración unos 2 meses. Ambos, si bien se distinguen por el largo de sus periodos, también se diferencian por algo sustancial y relevante: la duración del fotoperíodo de uno y de otro. Mientras que en el periodo vegetativo requiere periodos de luz constante de más de 14 horas, oscila de 14 hasta 18 horas, el de flora o floral es en materia de luz mucho más exigente. Aquí no nos podemos pasar de 12 horas luz por día. Esto es 12 horas luz, 12 horas de sombra total y absoluta. Y decimos de sombra total y absoluta porque donde nuestro blackout, que se llama, que sería el cuarto cerrado, el cuarto hermético, donde entre un hilo de luz o entre algo de luz por encima de esas 12 horas, vamos a tener problemas en cuanto a la producción. Sobre todo en la formación de nuevos. Por eso decimos que en caso de no suceder esto en el periodo floral, o sea, 12 horas luz, 12 horas sombra en forma total, absoluta y estricta, toda nuestra producción se afectaría de forma absolutamente negativa.
El pasarnos de esas 12 horas luz sobre el cultivo aparejaría que las plantas entraran de nuevo en su fase vegetativa. Este fenómeno es llamado comúnmente proceso de revegetación. Su característica principal y básica es que la planta deja inmediatamente de producir cogollo, florar, volviendo a emitir brotes. De ahí el nombre de revegetación, dejando o inhibiendo de esta manera el logro de nuestro objetivo fundamental, que es ¿cuál? El logro de buenos y grandes cogollos florales. Ese es el objetivo básico de la producción cuando encaramos la producción. Aparte de la venta, bueno, pero primero que nada tenemos que tener el producto. Y nuestro producto fundamental es las flores. Si bien los ciclos son relativamente estables en su duración en el tiempo, es factible, a través del manejo nutricional y o, en el caso específico de producción bajo estructuras protegidas, el acortamiento de esos mismos ciclos. Mecanismo o conjunto de procedimientos que tienden a acortar los ciclos de producción, si bien son posibles, y más aún trabajando en estructuras protegidas, se tienen que realizar en base a un estricto y muy estratégico plan agronómico asociado, inevitablemente, al cálculo de la rentabilidad de este tipo de acciones. Podemos acortar esos ciclos, no hay mucho problema. El tema es que tenemos que ver si rentablemente o si económicamente eso nos es viable. Y eso hay que analizarlo antes. En caso de la producción a cielo abierto, el acortamiento de los ciclos se trabaja fundamentalmente en base a fertirrigación nitrogenada. Este manejo nutricional en sistemas de tierra no es muy sencillo y requiere siempre de algunas precondiciones o de conocer con antelación al menos dos grandes conjuntos de parámetros, que a veces, y no pocas veces, nos olvidamos, que son, primero que nada, el análisis de suelo y un análisis de agua. Con esas dos cosas juntas, cuando las interactuamos, vemos en qué medida podemos hacer nuestra fórmula de fertirrigación para así poder acortar esos ciclos. El ciclo más propenso o con mayores chances de tener éxito en el acortamiento del mismo es el vegetativo. Este es más largo que el floral y eso nos permite más amplitud de las acciones. En el de floración no recomendamos mucho hacer este tipo de manejos nutricionales. ¿Por qué? Porque es ahí donde la empresa obtiene su rentabilidad, su ganancia, y es también, en definitiva, donde está el objetivo a alcanzar en el cultivo. ¿Cuál es? Es la flor. Vamos a otro punto. Condiciones óptimas generales de producción del cultivo. Primer punto, temperatura. Si bien se conoce que las plantas de cannabis pueden soportar rangos de temperatura de 6-8 grados hasta 40 grados centígrados, también hay que decir que su crecimiento se detiene a esas temperaturas límites. Con temperaturas altas o muy altas, las plantas gastan mucho de su energía en disipar el calor, mientras que en temperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. Estando trabajando o en el campo de la producción, yo prefiero más trabajar con rango de unas temperaturas altas y no de baja. ¿Por qué? Porque las temperaturas altas podemos mitigar ese efecto aumentando el riego o riego por aspersión, en fin, hay otros métodos. En cambio, cuando las temperaturas son bajas, que a veces pasa porque se planta muy temprano, se quiere apurar el ciclo y plantamos antes y todo lo demás, y cae alguna helada, bueno, eso la planta se muere y se mata y nos quedamos sin la planta. Cuando las temperaturas son muy altas, pasando los 30 grados, 29, 30, lo que hace que la planta entra en su metabolismo basal. O sea, no crece ni se muere, pero tampoco se desarrolla. Apenas se alcanza para vivir. Eso tampoco nos sirve mucho porque la planta queda como estática, no muerta, pero queda estática. Por lo tanto, decimos que lo ideal es un rango entre 14 y 30 grados centígrados con un óptimo de 24 grados. Obvio está, esto es lo que podemos regular a través de los invernáculos de vanguardia, que uno regula, pone 24 o 26 grados y eso es parejo todo el año. Pero bueno, a nivel de lo que es campo y los invernáculos convencionales, eso es muy difícil. Humedad. En el caso de la humedad también sucede lo mismo que con la temperatura. Existe un rango y un óptimo. El rango aceptable oscila entre 40 a 45 a 60 a 65% de humedad relativa ambiente. Por encima o por debajo de esos valores empiezan los problemas de crecimiento y de afectación por hongos. Los excesos de humedad asociados a altas temperaturas
son las condiciones más propicias para el surgimiento de hongos y de insectos plaga. Más que nada lo que vamos a tener es la presencia de muchísimos hongos. Y fundamentalmente los problemas más significativos en cuanto a excesos de humedad relativa ambiente ocurren a nivel de las flores o cogollos. Es ahí donde debemos cuidar y mucho la ocurrencia de este tipo de sucesos o, por qué no, de infortunios. Usualmente los excesos de la humedad se van a alojar en el cogollo, en el racimo floral, y eso después nos puede llevar a que las flores en su conjunto queden en mal estado y tengamos que desecharlas. En materia de cultivos a campo o a cielo abierto, estas condiciones climatológicas son prácticamente imposibles de superar o sortear. Sin embargo, tal como hablaremos luego, en condiciones de producción bajo estructuras protegidas, eso sí es mucho más viable. Una vez que tenemos a nivel de campo una flor o un cogollo con humedad adentro, que eso se puede saber por los aparatos que uno utiliza, la única forma de poder sacar esa humedad es a nivel del secadero y que tengamos un secadero bueno, que sea eficiente, y que, bueno, y ahí podamos llegar a controlar y ver si esa humedad que está dentro de la flor pudimos abatirla. Viento. En lo posible, tenemos que cultivar en zonas de pocos vientos. El impacto negativo de la presencia de vientos importantes o de rachas de vientos fuertes sobre el cultivo en condiciones de cielo abierto tiene sus mayores perjuicios en la etapa o fase de floración. Es aquí cuando las plantas adquieren su mayor porte y eso, muchas veces, aumenta su fragilidad y su escasa resistencia a la fuerza del viento. Debemos, pues, cuidar el cultivar en este tipo de zonas. A nivel de estructuras protegidas, si bien las plantas se encuentran más resguardadas, la presencia de vientos fuertes o importantes tampoco es buena. En cuanto a suelos, tipo de suelos, los mejores suelos son los más pobres, es decir, aquellos que nosotros a través de las formulaciones de nutrición vegetal podamos dirigir y encauzar mejor la producción, sobre todo en la etapa de la floración. Además, en condiciones de cultivo al aire libre, se requiere que esos suelos tengan un muy buen drenaje interno y una leve pendiente. Estas son condiciones clave, debido a que si estamos trabajando en suelos muy pesados, con pendiente nula y con drenajes internos muy escasos o nulos, la presencia de un hongo es casi segura, y ese hongo es el hongo pitium, un hongo depredador por completo y causante de muchísimos daños. Este hongo se manifiesta a nivel radicular y su presencia se debe a condiciones pronunciadas y continuadas de anegamiento radicular causado, por ejemplo, por un exceso de agua, lluvias o riego en demasía. Esto provoca condiciones de muy alta concentración de anhídrido carbónico a nivel de las raíces, llevando de esta manera a una asfixia radicular que termina con la muerte de la planta. Nosotros podemos ver la planta de un color verde en su aspecto externo, pero las raíces se encuentran totalmente negras. Ese color negro es la muerte radicular producida por la asfixia. La falta de oxígeno y el exceso de anhídrido carbónico como consecuencia del anegamiento radicular, que tenemos microporos y macroporos llenos de agua, no tiene otro efecto que la inevitable muerte de la planta. Este es un proceso que una vez que comienza, por lo menos a nivel de es prácticamente imposible. Sí, no voy a comentar acá. ¿Lo qué? ¿Seguimos, Claudio? Seguí. Estaba silenciando, Perfecto. hubo una interferencia. Perfecto. Dale. Pero dijimos que este es un proceso, el de la negación, una vez que comienza, por lo menos a nivel de cultivos a tierra, es prácticamente imposible de detener. Finalmente, este proceso destructivo a nivel radicular es terminado por la botrytis. Por todo esto que no aconsejamos el cultivo en zonas bajas y o de planicies. Vamos a hablar ahora bien rápidamente de pH. El pH lo conocemos como nivel o concentración de hidrógeno en el medio. Este indicador nos dice acerca de la acidez o alcalinidad del medio en el cual se encuentran asentadas, o mejor dicho, desarrollándose las plantas. Conocer este dato es de real y de suma importancia para el éxito de nuestras plantaciones. Desconocerlo o no tomarlo en cuenta es sin duda un factor de posible fracaso. El valor óptimo del mismo se encuentra en el rango de 6.3 a 6.7, tomando como valor más apto y propicio para el crecimiento vegetal el de 6.5. Es en este valor donde se encuentran todos los nutrientes en forma disponible para el cultivo.
Por eso, si nos encontramos en ese nivel de pH, el cultivo se desarrollará sin grandes o ningún problema nutricional importante. Yo reconozco que muchas veces se planta y los productores hacen sus cultivos y no toman en cuenta a veces ni el análisis del agua previo, ni el análisis del suelo, ni el valor de pH que tiene ese suelo, ni tampoco, como ahora, el valor de la conductividad eléctrica. Recuerden que la conductividad eléctrica la vamos a definir como la velocidad de las partículas dentro del medio de crecimiento. Entonces, junto con el pH, la conductividad eléctrica se constituye en los dos grandes indicadores que reúnen el crecimiento vegetal. Las dos por parejo, tanto el pH como en la conductividad eléctrica. Recuérdenlo y tómenlo siempre muy en cuenta. El dato de la conductividad eléctrica lo que nos dice es, al igual que pH, la disponibilidad de los nutrientes para el cultivo. Valores mayores de 2.4 a 2.6 milisiemens son adversos al buen crecimiento vegetal, siendo prácticamente descartables todos aquellos medios de crecimiento que tengan conductividades eléctricas superior a los valores antes dichos. Poda. La poda, hoy por hoy, hay dos sistemas, o se utilizan dos modos. Uno, el sistema de poda picar al cuarto nudo, y B, el doblamiento de la planta. Este sistema viene siendo empleado cada vez con mayor frecuencia. Para su práctica generalizada a nivel del cultivo, recomendamos experimentar primero con algunas pocas plantas. Tenemos que ver cómo reacciona la genética con lo que estamos trabajando. Aquí lo que sucede simplemente es un tema muy claro de hormonas. Por eso que se hace la poda o se dobla, para que de esta forma no tenga tanta fuerza lo que se llamaría el tallo líder o el tallo principal, sino que como se mocha, se corta o se dobla, todos los tallos vienen con la misma fuerza, todos compiten por ser los líderes, y eso lleva a que tengamos muchos más cogollos, quizás no tan grandes y de tanto peso como si dejamos un líder principal, pero sí mucho más cogollos, lo cual lleva a que la planta rinda mucho más en kilos de materia seca por planta. Sistema de plantación y producción. En nuestro país se practican diversas formas de sistema de producción de cannabis medicinal o cáñamo. El más utilizado es a cielo abierto o a tierra, seguido del también cultivo a tierra, pero en condiciones protegidas, o sea, invernáculo. No obstante ello, ya existe al menos una empresa en el Uruguay que cultiva en sistema hidropónico, es decir, sin suelo, sin la presencia de tierra. Las diferencias son varias y variadas. De aquí en más trataremos de sintetizar todos estos aspectos de la forma más clara posible. Y ahora sí, Claudio, si podés, va el cuadro. El cuadrito ese que es el sistema de producción de cáñamo. Perfecto. Lo están viendo todo, ¿verdad? Sí. Claudio, Sí. ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, bien, el punto 1... No se ve todo. No, lo vamos subiendo a medida que vaya hablando. Tú lo vas bajando. Ahí va perfecto. Bárbaro, ahí quedó bárbaro. Sistema de producción de cáñamo. Acá vamos a estar tocando todos los tipos que hoy son viables. Le decimos que a nivel de lo que es hidroponía, a nivel de THC, sí, hay empresas muy importantes que lo están produciendo todo, el THC bajo forma hidropónica. A nivel de que yo les dije, es una empresa que planta cáñamo medicinal, pero bueno, pero no es de THC, es cáñamo. Número de plantas por hectárea. Cuando estamos manejando a cielo abierto van de 3.500 a 4.000 plantas por hectárea, lo que equivale a decir que 0,4 plantas por metro cuadrado, o sea, menos de media planta por metro cuadrado. Cuando estamos trabajando en invernáculo, acá sería un invernáculo a tierra, estamos hablando de 0,8, menos de una planta por metro cuadrado, lo que equivale es andar entre 10.000 a 12.000 plantas por hectárea. En hidroponía estamos trabajando como un mínimo de 6 a 8 plantas por metro cuadrado en vegetativa y de 1 a 1,5 plantas por metro cuadrado en la etapa de floración. Esto es el impacto más grande que podemos ver, o sea, la densidad de plantación acá en hidroponía no hay cómo ganarle, ¿no? Es impresionante, creo que lo multiplica por varias veces. Lo que es el gasto del riego en litros por planta, a nivel de campo, de cielo abierto, estamos hablando de 2,7 litros por día,
dependiendo del ciclo y clima, ¿verdad? Si es vegetativo, si es floración, y cómo está el clima en esos momentos. A nivel de lo que es invernáculo, eso baja sensiblemente, llegando a un máximo de 4 litros por día, también dependiendo del ciclo y de la temperatura interna. Recordemos que si tenemos invernáculos que están, aunque sea a tierra, que están bastante climatizados, o que tienen lona sombra y algún fósforo interno y todo eso, evidentemente ahí la temperatura baja y el gasto en riego también disminuye en forma significativa. Mientras que lo que es hidroponía, estamos de un mínimo de 0,4 hasta un rango máximo de 2 litros por día, dependiendo del ciclo también y de la temperatura interna. Nosotros acá hemos puesto en el ítem 1 el número de plantas. Acá lo que decimos que en sistemas en tierra, tanto a cielo abierto como bajo invernáculo, con producción a tierra, la planta, una vez que sale de la bandeja almaciguera, se implanta en el suelo y ya no se mueve más. O sea, por lo tanto, se trata de un sistema donde la inmovilidad de la planta es total y absoluta. Muy por el contrario, en sistemas hidropónicos, como se planta en macetas o bolsas plásticas, y siempre estas de color negro por el tema de la presencia de algas, líquenes, mohos, etc., la movilidad de la planta con su maceta es total y absoluta. A esta gran movilidad se le agrega, como elemento más que sustancial e importante, el muy significativo aumento en la densidad de plantación por metro cuadrado. Vean, es realmente impactante, ¿no? Impactante. Gracias también a esta facilidad en cuanto al movimiento de plantas, es que se pueden además trasladar de un lugar a otro en caso de ataques fitosanitarios generalizados o el rápido cambio en el mismo día de ambiente productivo, por ejemplo, de un ambiente vegetativo a uno floral, porque vamos con un carrito, se toma la planta y se la lleva a otro lado de manera rapidísima. Eso es un impacto muy grande. Quizás de repente haya un poco más de mano de obra en esos momentos, pero la ductilidad que tiene un sistema hidropónico no hay quien le gane. En cuanto al riego, lo que pasa es que son datos relativos extraídos de la realidad y a lo largo de todo un año. Los consumos se ofrecen de mínimos a máximos. Siempre vamos a dar un dato de rango, porque depende cómo esté adentro ese invernáculo y cuáles son los aparatos que tenga o cuáles son las instalaciones que tenga ese invernáculo. El punto 3 de los parámetros, el sombreamiento. A cielo abierto, hoy no tenemos ningún tipo de sombreamiento, lo cual es muy bueno. A nivel de los invernáculos es muy significativa, escasa. Lo que ahí cambia tremendamente es que si tenemos un invernáculo de palo o uno de caño, que son los de última generación. El invernáculo de palo presenta un gran sombreamiento sobre todo los cultivos. Y eso también puede generar alguna complicación en la etapa vegetativa. A nivel de lo que es caño no, porque tenemos amplias naves, donde no hay un palo cada 2 metros o cada 4, sino que hay capaz que un cañito cada 8, 10 o 12 metros. Y eso es importantísimo. Y lo que sí lo ponía, bueno, sucede igual, tenemos un sombreamiento mínimo. En cuanto al rendimiento de kilo por planta, dados en flor seca, a nivel de campo hay una gran variabilidad, eso yo lo he vivido en carne propia. Podemos decir de 0,15 a 0,30 kilos por planta. También soy consciente que ha habido cosechas muy maltratadas y a veces mal llevadas o a veces muy poco controladas que ha rendido 120 gramos de flor seca por planta. Y también hemos visto casos, claro, que no son grandes extensiones, donde se ha sacado con buena fertirrigación cerca de 400 a 450 gramos por planta. Pero son casos que salen de la nube de puntos. Entonces decimos, el rango promedio es 0,15 a 0,30. Al nivel de lo que es invernáculo, dice, ¿por qué puede ser que baje? ¿Por qué baja? Baja el rendimiento en kilos por planta. Acá sería de 0,2 a 0,20 en términos promediales. Pero baja el rendimiento en kilos por planta, pero no en kilos por metro cuadrado. Recuerden que estamos con una mayor densidad de siembra,
lo cual esa menor cantidad de kilos de flor seca por planta no traduce en una verdadera realidad, porque como tenemos mucho más plantas, el rendimiento en kilos por metro cuadrado es mucho mayor. Y en cuanto a hidroponía, vieron que también hay momentos que vuelve a bajar y vuelve a bajar. Y también está, con respecto a tierra es más bajo, pero recuerden que estamos trabajando a casi hoy por hoy en la empresa que estamos trabajando y como en otra más y otra más, estamos cerca de alguna planta, digo, 0,25, 0,22, 0,28 kilos de flor seca por planta. Con la densidad de siembra que tiene, calculen sus rendimientos. El punto 5, floraciones por año. Esto es muy significativo y muy de alto impacto. A nivel de lo que es cielo abierto, calculen que estamos hablando de una sola floración por año, porque no hay otra, es una sola. A nivel de lo que es invernáculo pusimos 1 a 2 por cada invernáculo, que aunque sean de palo o de caño galvanizado, igualmente, cuando les han puesto luces, han sacado 2 cosechas por año. ¿Por qué? Porque hay una zona de vegetativas y hay una zona de blackout. Y en esa zona es donde se la encierra, se le pone una luna negra o se la aísla bien, y ahí en esa se le ponen luces y podemos sacar 2 cosechas por año. En el caso de la hidroponía, sí, hoy por hoy estamos llegando a la 4ª cosecha anual y se puede llegar a 5 y 6 planificando estratégicamente bien y haciendo las cosas de forma ordenada y cronometrada, se puede llegar hasta 6 sin mucho gran problema. ¿Por qué? Porque acá podemos trabajar con 1 o 2 zonas de blackout y las plantas que están en el ciclo vegetativo se van llevando y con unas pocas zonas lo que hace es un traslado nomás de una planta a un lado, de un lado a otro, pero con una zona de floración fija, porque las plantas son trasladables. De ahí la gran capacidad que tiene la hidroponía de la movilidad total y absoluta de sus plantas. Bueno, en la parte de tratamientos fitosanitarios por la hoja. En el caso del campo, a nivel de cielo abierto, la cantidad de los tratamientos son muchos o muchísimos. Y a veces son muy complicados. A nivel de lo que es un invernáculo, mucho más controlable, mucho más se mide mucho más y puede ser, si lo controlamos bien con las trampas para los insectos, si controlamos el tema humedad, si controlamos que la humedad relativa ambiente no supere el 85 o más por ciento y que la temperatura no exceda de los 28 grados o 30, seguramente nunca tengamos un hongo o tengamos muy pocos hongos, y en el caso de lo que es la hidroponía prácticamente los tratamientos fitosanitarios sería que son prácticamente nulos. Y lo que sí es en hidroponía, como en la mayoría de todos los casos, los tratamientos son con productos orgánicos. El punto 7, que hablamos de la presencia del Pythium, que es el hongo para mí más que se presenta a veces con más fuerza, y eso recuerden que está presente el hongo Pythium por un tema de anegamiento del sustrato, en el caso que sea una hidroponía, un anegamiento de la tierra, porque elegimos un sitio plano o que tenga poca pendiente. En el caso de lo que es el campo, si elegimos bien todos los suelos con drenaje interno, que se presente igualmente ha sido, en mi experiencia, una presencia alta a media. En el caso de los invernáculos, que se controlan un poco más, porque ahí uno hace el riego, porque la lluvia ahí no entra, no hay lluvia, elementos de lluvia no hay. Bueno, si hay problemas de Pythium es porque hay un mal manejo o hay un mal control y no hay un seguimiento estricto de las normas de lo que es el riego. Eso puede pasar y ha sucedido. Tendría que ser nulo, pero ponemos media porque hemos constatado casos de exceso en cuanto a riego, la planta se inunda y el sustrato no drena porque se han elegido sustratos o suelos muy pesados y eso lleva a la aparición inmediata del hongo Pythium. Lo que es hidroponía, como se planta y se cultiva en macetas, que usualmente tiene turba con perlita, o turba con arena, o turba con cáscara de arroz, la existencia del Pythium para mí ha sido prácticamente nula, absolutamente nula. En cambio, la presencia de oidio,
Este se presenta tanto a nivel de campo como de invernáculo, se presenta de alta media, y en hidroponía, como es un poco más controlable, sobre todo por las condiciones climáticas dentro de ese invernáculo, la presencia del oidio prácticamente es de nula a muy poca. En cuanto a problemas de plagas, bueno, a nivel de campo... Tenemos que apurar el paso. De alta, muy alta, bueno, perfecto. A nivel de los invernáculos ya están viendo, baja un poco, y a nivel de lo que es hidroponía, prácticamente nosotros hasta ahora no hemos tenido, y de verdad, ni un solo problema de plaga, ni uno solo. Vaya que me está tapando el... Ahí está tapando, ahí va. Limpieza y desinfección, bueno, como siempre, donde hacemos una limpieza total y por lo tanto tenemos mucho menos hongos, mucho menos insectos, muchos problemas fitosanitarios, es en el sistema hidropónico, porque está todo controlado y se entra a trabajar con, bueno, con guantes, con un equipo, con gorra, ¿verdad? En cuanto al control climático, a nivel de campo es absolutamente nulo, a nivel de los invernáculos convencionales es medio o alto, y a nivel de lo que es invernáculos hidropónicos se controla absolutamente todo. El uso de luz artificial a nivel de campo es imposible, a nivel de los invernáculos es posible y recomendable, y a nivel de lo que es hidroponía es posible y altamente recomendable, sobre todo por la densidad espectacular que hay de plantas. Y la nutrición vegetal, bueno, tenemos que a nivel de campo puede ser dificultosa y complicada si no hacemos análisis de agua, análisis de lo que es el suelo, y a nivel de los otros dos sistemas, donde ha sido más exitosa y con resultados realmente pero muy buenos, es cuando lo hacemos a nivel de lo que es hidroponía. Hoy mencionaba Sergio el tema de la época de plantación y que a veces hay empresas que van apuradas y plantan tarde y después se desaniman porque tienen unos rendimientos magros. Bueno, en la época de plantación es limitada, ¿dónde? A nivel de campo, absolutamente limitada, extremadamente limitada. A nivel de lo que es un invernáculo, si le ponen luces, no es limitada, porque ahí lo estamos trabajando con un mayor gasto, que tiene que ver si entra o no, en qué es rentable o no, pero ya no es tan limitada. Por eso decimos que a veces trabajar con invernáculo tiene sus beneficios. Bueno, yo sé que hablar de la producción puede llevar horas, es todo un curso, hicimos todo lo posible, dando todo lo que hemos hecho con errores, unos cuantos, con aciertos, hemos tenido cambios de fórmula, de todo eso, y bueno, esperemos que lo hayamos dejado lo más satisfechos que se pueda con el pesado rol de ser todavía docente de la IPCAU, de lo cual implica mucho más mochila, pero hicimos todo lo que pudimos. Igualmente, muchas gracias Álvaro, igualmente con algunas preguntas vamos a ampliar lo que dijiste. Antes de pasar una pregunta ahí, hay una pregunta que me parece que es más para Sergio y después sí son... Sí, hay una pregunta que sería para Sergio, o puede cortar Rodrigo, que se refiere a los secaderos para cannabis medicinal. ¿Tienen alguna característica en particular y tienen alguna habilitación especial? Yo creo que los secaderos tienen que entrar en el proyecto y en el pedido de la licencia, pero ¿eso me lo pueden confirmar algunos de los expositores? A ver, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Sergio. A ver, el tema de la actividad de secado fue todo un tema de discusión, ¿no? Claramente, las empresas que solicitan, empresas grandes que solicitan licencia de producción de cannabis con fin medicinal, generalmente incluyen el secado interno, por lo tanto no hay discusión en ese tema. ¿Qué pasa con las empresas que solamente quieren brindar el proceso de secado para uso medicinal? Que lleva habilitación del Ministerio de Salud Pública, por supuesto, y claramente el decreto 403 lo marca. Después, si tiene algún tipo de certificación de GMP o no, lo va a determinar el Departamento de Fiscalización en función del producto final que se quiera elaborar luego del secado de ese material. Pero lo que sí no está en duda es que lleva una habilitación del Ministerio de Salud Pública.
Y con respecto a la licencia del IRCA, si lleva o no lleva licencia del IRCA, en la Junta se está discutiendo el concepto de elaboración. O sea, si el secado forma parte de la elaboración. Si se entendiera así, desde el punto de vista jurídico, la actividad de secado llevaría, además de la habilitación de salud pública, la licencia del IRCA correspondiente. La Junta se va a tener que expedir brevemente en ese concepto, a ver si lo contempla o no. No sé si se entiende la respuesta. Sí, sí, perfecto. O sea que si cuando uno arma todo el proceso y produce, por supuesto va a tener su planta de secado. El tema que hay que reglamentar y que todavía no estaría claro sería cuando uno quiere poner solo una planta de secado para venderle servicios a terceros, ¿no? Correcto. Porque claro, cuando una empresa ya tiene toda la producción integrada, la planta de secado está dentro, entonces está dentro de la licencia. Pero está perfecto lo que tú dijiste. Perfecto. Ya le estoy poniendo, había uno que preguntaba por la humedad, el rango de humedad, le estoy poniendo ahí el rango de humedad aceptable en el chat, que ya lo había dicho Álvaro Sánchez. Álvaro, hay muchas preguntas, algunas difíciles de contestar porque habría que, para eso vamos a hacer el año que viene un curso, porque preguntan si se necesita maquinaria especial para pasar los plantines del invernáculo a cielo abierto o lo hacen los trabajadores en forma manual. Como hay muchas preguntas, Álvaro, te voy a pedir concreta la respuesta. Bueno, va la primera. Todo lo que yo he trabajado se planta en forma a mano, manual. Usualmente son 2 empleados o un empleado que están dedicados 8 horas a plantar eso. Y lo plantan turbo con bandejas. Lo que es importante, sí, para el tema del almácigo, Claudio, y con el resto, que no lo planten en bandejitas que tengan un cubículo o que sean para una lechuga, por ejemplo. Que no tampoco para forestal, porque lleva mucho gasto, pero sí un punto intermedio de que el cubículo donde la semilla se va a desarrollar y va a emitir raíces y va a quedar el plantín, que sea importante, que sea comparado con de la lechuga entre 3 y 4 veces más grande. Y de eso va a depender el éxito de su subsistencia, fundamentalmente a nivel de campo. Y eso está desde el vamos por el cubículo de la bandeja del almácigo. O sea que la mano de obra es muy importante y hay alguien que pregunta si le puedes dar una idea a cielo abierto cuánta gente por hectárea se está manejando y en invernáculo por metro cuadrado cuántas personas aproximadamente. Bueno, para plantar es una cuestión de que uno cuando va planta todo junto y después solamente hay un mantenimiento. El problema viene en la cosecha. En la cosecha se ha estimado por hectárea. Tiene que ser cuando vamos a la cosecha, porque sería bueno que antes se analizaran esas flores, cómo están en cuanto al contenido de THC y de CBD. Ese es el primer consejo. Antes de ir a ver si hacemos o no la cosecha, vamos al laboratorio. Sería lo más indicado. Luego, tenemos que ver que la cosecha, una vez que está la planta pronta, no puede demorar más de 4 o 5 días. Y una hectárea puede llevar 30 personas como nada. Cosechar una hectárea. Como nada. Mirá, No se escucha ahora. Bastante mano de obra. Pero en un invernáculo de hidroponía estable, ¿cuánta gente habría que manejar? En un invernáculo de 1500 metros cuadrados, ¿cuántas personas tendrían que estar trabajando? Bueno, lo que están trabajando ahora en forma estable son 5 personas. 5 personas. Eso ya responde a una pregunta que había que si hay empresas que están plantando en forma hidroponía, sí, hay empresas que están plantando y están manejando unas 5 personas. Ahora, sí, de ahí a poder visitar, como preguntan aquí, no sé si es posible. Desde que yo tengo idea con el dueño, no visitar no. Exactamente. Visitar no. Te paso una pregunta técnica. ¿Existen diferencias significativas en la calidad del producto final, o sea, las flores, entre cielo abierto y el invernáculo y la hidroponía con respecto al THC? Absolutamente. Eso es radical y totalmente absoluto. Cuando estamos trabajando en condiciones de cielo abierto,
El que tengamos de repente una flor más linda, mejor o mejor contenido, es muy difícil, primero que nada porque puede venir con tierras, con suciedad, puede venir contaminada, y aparte de eso, el manejo que se hace a través de la fertirrigación es muy complicado porque tenemos la interacción con el suelo. Y eso, bien o mal, siempre va a interactuar bloqueando o no bloqueando algún elemento. Cuando estamos trabajando con un sistema hidropónico, nosotros somos los dueños de la dieta de la planta. O sea que la planta va a estar tomando, va a estar comiendo, vamos a decir en términos bien sencillos, lo que uno quiere que la planta tome, o uno lo quiere que la planta lo vaya absorbiendo. Por eso es que se puede llegar a cortar ahí sí, muy fácil, los ciclos vegetativos. Nunca intentamos acortar el ciclo de la floración. Ese no, pero los ciclos vegetativos sí, podemos reducirlo de 4 meses a 2 meses y medio, a 3 meses sin ningún tipo de problema. Y lo hacemos con la formulación de nutrición. Pero que hay diferencias, sí, de calidad, de sanidad, de que no tiene tierra, de que no está contaminada, de que no tiene polvo, de un montón de cosas. Y te lo digo porque después eso se trasunta y se transmite el precio final. No voy a decir cuánto se vendió el kilo, pero sí un valor muy superior al de campo. Una pregunta, que cuando vos hablaste de las 12 horas de luz y las 12 horas de sombra, es decir, a nivel de campo no hay manera de regular la luz, entonces la producción depende de los días nublados, de los días de sol, de la fecha que plantaste y de la fecha que vas a cosechar. Exacto, tenés que hacer una regulación en cuanto a las horas sol cuando empiezan a bajar y rezar de que no haya, cuando tú crees que no sé, que hay sol, que vengan días con nubes, porque ahí la planta empieza a andar mal. Eso hay que tener mucho cuidado y también va mucho en suerte. Claro. Ahí está el tema suerte. En cambio, cuando es invernáculo tenés todo controlado. Hay un tema claro, el que no controla no mide y el que no mide no gerencia. La gerencia de un cultivo, en este caso bien o mal, está dado por un sistema con estructuras protegidas, de eso no cabe duda. Acá preguntan, tengo entendido que el secado tiene un costo muy elevado. ¿Esto es real? Es elevado, pero es relativo, porque si vendés bien el kilo de flor, es relativo. El secado es un punto importantísimo, ¿no? Importantísimo. Sobre todo si tenemos una flor que viene con mucha humedad, secarlo de repente en un galpón, poniendo una lona negra, poniendo 5 o 6 ventiladores, no es lo más aconsejable. Lo aconsejable es llevarlo a un secadero. Pero yo sé que el costo es importante. Bien. ¿Es ventajoso evitar el uso de fertilizantes químicos? Todos los fertilizantes son químicos. Claro. La misma agua es química. El agua no es H2O. El H2O tiene azufre, tiene hierro, tiene carbonato, tiene sulfato, tiene de todo. O sea, a no ser que es una pregunta en cuanto a los agroquímicos, que nosotros los agrónomos siempre lo estamos respondiendo. O sea, los agroquímicos no son malos. Los agroquímicos son malos cuando no están usados o cuando no están regulados por un ingeniero agrónomo. Ahí los agroquímicos son peligrosos. Por eso, agroquímico tiene que ser siempre bajo la supervisión estricta de un ingeniero agrónomo. Pero los agroquímicos no son mala palabra. No son mala palabra. Todo es química. Bueno, hay muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es corto y no queremos demorar a los otros expositores. Hay gente que pregunta sobre qué recomendaría uno entre cielo abierto, invernáculo, hidroponía, teniendo en cuenta costos y productividad. Eso es muy difícil de responder, hay que ver en cada caso. Si es un cultivo que es costoso, incluso a cielo abierto, porque como tú decís, es un cultivo que lleva riego. Entonces, es un cultivo de verano, pero sin riego es imposible pensar en producir. Entonces, ya a cielo abierto tiene su costo. Y por supuesto que en hidroponía tiene más costos, porque un invernáculo, como yo decía, de 1.500 metros cuadrados, información que tengo gracias a Álvaro, puede costar $120.000. Entonces, para que tenga un secadero puede costar $20.000. O sea, estamos hablando de inversiones importantes para producir en hidroponía o en invernáculo, ¿no? Y evidentemente que los costos a campo son mucho menores que los costos en invernáculo, ¿no? Había una pregunta ahí de una de
de los participantes, que habla sobre el tema de los tratamientos fitosanitarios. Sí. Nosotros, los tratamientos fitosanitarios siempre son orgánicos. O sea, orgánicos desde el punto de vista que usamos insumos que están aprobados por la Comunidad Económica Europea y son de uso orgánico y son de línea verde. Hasta ahora nunca hemos usado un producto sintético o un producto que sea línea roja o de línea amarilla, siempre son todos línea verde. Voy a hacer... Más caro. Claro. Antes de darle paso al químico farmacéutico Camilo Bentancur, una última pregunta cortita porque la veo, es muy importante porque yo te lo he escuchado. Preguntan si se pueden utilizar fertilizantes orgánicos de compostaje. Bueno, ¿se pueden usar? Se pueden usar. Yo no tengo conocimiento de cómo son los rendimientos. Sí tengo conocimiento de ello en materia hortícola intensiva. Los fertilizantes químicos orgánicos provenientes de los compostajes son fundamentalmente ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. El único problema que tenemos con ese tipo de insumos es que pueden contener algún tipo de bacteria, algún tipo de hongo, y habría que de repente pasarlo por alguno ultravioleta para que quede un poco más desinfectado. Pero puede haber algún tipo de problema de eso. O sea, no todo lo bueno siempre es bueno, siempre lo bueno algo malo tiene, ¿no? O sea, todo bueno es imposible. Alguna arista mala, si no digo que sea malo, pero sí puede ser un problema a la hora de que esa flor que esté tratada con eso llega a quedar, si se puede llegar a salpicar, va al laboratorio y puede saltar algún componente orgánico que eche para atrás todo ese stock. Por eso, yo sabía y creía que era importante aclararlo. Bueno, Álvaro, te agradecemos mucho.